Ya son 5 días desde que inició la invasión rusa a Ucrania, dejando hasta el momento un saldo que, según el Ministerio de Defensa ucraniano, es de 352 civiles muertos y al menos 1.684 heridos. Además, más de medio millón de ucranianos han huido de su país a naciones vecinas, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y ante todo este panorama, hoy lunes 28 de febrero se lleva a cabo en la frontera entre Belarus y Ucrania unos diálogos entre las dos delegaciones en conflicto para así tratar de solucionar la situación y poner en marcha un alto el fuego inmediato. Esta reunión se lleva a cabo luego de que este fin de semana las tensiones escalaran y después de que varias sanciones económicas contra Rusia fueran puestas en práctica por la Unión Europea y sus aliados. Para analizar todo lo que está pasando y todo lo que pasó ya en los últimos días y en las últimas horas, quiero saludar entonces a Guido Larsson, cientista político y máster en relaciones internacionales. Gracias, Guido, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Comenzamos entonces por un análisis general de lo que han sido estos 5 días de invasión rusa en Ucrania. Guido. Mira, diría que hay dos fases características. La primera fase, las primeras 48 horas, caracterizadas por un uso del poder avasallador ruso, con la intención, a mi juicio, de generar condiciones en terrenos que permitieran una salida política bajo demandas maximalistas de Moscú. Esa primera fase termina con una resistencia que podríamos calificar incluso de heroica por parte de los ucranianos, liderada por su presidente Zelensky, dando pie entonces a una nueva fase, una fase intermedia, llamémosla así, en donde se intentan generar condiciones que, creo yo, van a derivar en un alto al fuego momentáneo, que posiblemente contribuyan a establecer un corredor humanitario para la salida de civiles ucranianos de su propio país, pero me parece a mí que en ningún caso implica un cese al fuego definitivo, porque ninguna de las condiciones políticas que explicó el inicio de la guerra, en primer lugar, van a ser enfrentadas en esta reunión en Bielorrusia. Ahora también, Guido, hoy, como le estábamos adelantando, Rusia y Ucrania se reúnen en su frontera común para así buscar una solución a todo este conflicto y un alto fuego inmediato. ¿Hay esperanzas de que realmente se logre esto? ¿Hay esperanzas de que después de estos diálogos ya no veamos más guerra y se logre finalmente el alto el fuego? Es un primer paso importante en generar el consenso en que la idea de realizar acciones que incrementen la confianza entre las partes son un paso previo para una salida definitiva. Sin embargo, yo soy pesimista respecto de que esta reunión vaya a tener resultados a largo plazo. Yo creo que esta es una reunión que va a abordar temas inmediatos, particularmente el tema humanitario de los civiles ucranianos, pero no va a abordar el tema de fondo de carácter político. Más aún, es posible, aunque acá estamos especulando, de que esta semana la situación en terreno después de la reunión incluso se empeore, porque hay señales de que Rusia hasta el momento ha ocupado apenas un tercio de las fuerzas que tenía en la periferia de Ucrania, y dado que no se han alcanzado los objetivos estratégicos que proponía Putin, es posible que entonces la violencia se incremente. El paso es relevante, pero en ninguna medida, me parece a mí, es definitivo. También, Guido, entonces, ¿cómo se pararía este conflicto? Si no, a lo mejor podemos esperar mucho de estos diálogos que se llevan a cabo hoy. Bueno, sabemos cuál va a ser el mecanismo de presión desde el lado occidental. Es una presión económica, es el intento de asfixia económica hacia Moscú, es generar condiciones que hagan que el conflicto sea crecientemente costoso desde el punto de vista político, militar e incluso diplomático. Pero una cosa que cabe tener claro, y es que más allá de que hayan demandas que puedan ser consideradas ilegítimas, ninguna de las causas políticas que explican la entrada de Rusia a la guerra se han abordado. Y esas causas políticas son la ampliación de la OTAN con dirección al este y la sensación de inseguridad de la Federación Rusa respecto de este tipo de eventos. A mi modo de ver, en la medida en que estos eventos no se aborden, va a ser muy difícil salir del conflicto. Una alternativa, y solamente voy a terminar con esto, es potencialmente la finlandización de Ucrania, vale decir, de que Ucrania pasa a ser un país neutral que mantenga relaciones cordiales con ambas partes, pero dadas las circunstancias, eso realmente se ve muy difícil.
Claro, porque además precisamente hoy también el presidente Zelensky dijo a la Unión Europea que quería formar parte inmediatamente del bloque comunitario y parece pues que no serían sus intenciones. Pero también hay otro lado de la historia que que quisiera abordar con usted. Es la tensión también que hay por el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de poner en alerta a la disuasión nuclear de su país. ¿Qué tan preocupante es este anuncio? Y también analistas comentan por un lado que hay un signo de debilidad por parte del líder ruso Vladimir Putin y que sus tropas, digamos, no alcanzaron sus objetivos en el tiempo que ellos quisieron. ¿Se encontraron mayor resistencia a Ucrania o Rusia a lo mejor también por otro lado está jugando a una cierta debilidad para después atacar con más fuerza? ¿Qué lectura le podemos dar a todo esto? Bueno, ya el solo hecho que se esté mencionando el factor nuclear debiera tomarse con enorme grado de preocupación, por muy improbable que sea su uso. A mi juicio, es realmente impensable imaginar una escalada hacia ese nivel. Sin embargo, creo yo que la orden que entrega Putin es una forma de comunicar solapadamente cuáles son sus límites políticos y cuál es la relevancia que el tema ucraniano tiene para él. Todo esto además en un contexto donde Putin se ve obligado a responder a las sanciones de Occidente, tanto desde el punto de vista de las sanciones económicas como del envío de material bélico hacia Ucrania. Por ende, tiene estos dos vectores. Por un lado, la idea de que mediante el anuncio de esta acción yo estoy comunicando políticamente cuál es el escenario al cual yo estoy dispuesto a llegar, pero por otro lado también incremento los riesgos del conflicto, porque lo que usted está insinuando es muy importante. Acá no se trata solamente de la racionalidad del conflicto, sino de cómo en la medida en que estamos haciendo acción tras acción, salimos del ámbito de lo puramente racional y controlado y entramos en un escenario donde los riesgos son más altos y donde se pueden cometer errores no voluntarios que deriven entonces en consecuencias mucho más graves. Y yo me temo que ese riesgo lo vamos a observar esta semana. Pues Guido, todo está sobre la mesa, un escenario todavía muy inestable, incluso con estos diálogos que se están desarrollando en la frontera entre Belarus y Ucrania para tratar de terminar, ¿no?, este conflicto armado. Gracias, Guido, por su tiempo, por su análisis y por estar con nosotros en Directo América de France 24.